Yo soy Michelle Vadillo. Y yo soy Lorena Bracho. Bienvenidos a esta segunda temporada de Me Salió del Alma, un espacio donde las historias se cuentan sin máscaras. Aquí nos permitimos ir más allá de lo visible, conversaciones honestas, vulnerables y profundamente humanas. Hablamos de vida real, de caídas, de aprendizajes, de espiritualidad y de ese momento en el que todo cambia por dentro. Y lo hacemos integrando astrología védica y trabajo energético para comprender los procesos del alma desde una mirada más profunda. Porque cada historia tiene un propósito. Y cada conversación puede convertirse en un portal de transformación. Bienvenidos a Me Salió del Alma. Me Salió del Alma llega a ustedes gracias a Wine and Sense Club. Hoy nos acompaña Adriana Meneses Inver, gestora cultural, curadora y promotora del arte contemporáneo, con más de 4 décadas dedicadas a crear instituciones culturales y preservar la memoria artística. Creció en una de las familias más influyentes del mundo cultural venezolano. Es hija de la admiradísima periodista y promotora del arte Sofía Inver, fundadora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, y del escritor Guillermo Meneses. Pero hoy no venimos solo a hablar del legado, sino de la persona que lo ha sostenido y llevado al mundo. Queremos conocer y compartirles a una Adriana más allá de su trayectoria, su infancia, sus recuerdos y las historias que han marcado su camino. Bienvenida a Me Salió del Alma. Un placer estar acá. Bienvenida, querida Adriana, a la Casa Mijares. De verdad, muchísimas gracias. Me siento ya casi como en mi casa. Ay, gracias. Bueno, esa es la idea, porque siempre hemos dicho Me Salió del Alma, y por cierto les recordamos que se suscriban para que puedan seguir viendo más episodios como estos, que los invitados se sientan como en su casa, que no es una entrevista, que es una conversación para aquellas personas que están del otro lado, a lo mejor están escuchando en Spotify o están viendo en YouTube y quieren sentirse inspirados, quieren recordar momentos de gloria de nuestra Venezuela, de ese arte magnífico que siempre manejamos, ese gusto, que por cierto lo tienes tú en tu carta astrológica védica, porque ya te comentamos que pues yo hago como un análisis de la carta astrológica védica como para entender un poco más la persona, el alma de la persona, la mente de la persona, y Lore también hace su trabajo de energías con terapia de respuesta espiritual y las energías de los ángeles y arcángeles de hoy, que además están interesantísimas. ¿Te gustan este tipo de temas? Me encantan. Siempre he tenido interés por lo esotérico o lo del tema de las cartas astrales, por eso enseguida pregunté. Me he hecho unas cuantas y tengo esa búsqueda de, alternativa es la palabra que me viene en mente, pero he tenido interés toda mi vida. Bueno, a veces pasa que en la carta astrológica védica, que viene de India, a veces los signos no coinciden, y entonces ese es como el primer paradigma que se empieza a caer, esa cortina a veces mental que tenemos de identificarnos toda la vida con un signo, por ejemplo con el sol, que se usa mucho de este lado del mundo. Sin embargo, ahí tenemos pues también la luna, que para nosotros es muy importante porque representa las emociones y mucho más, ¿no? El subconsciente, todas esas cosas que hemos traído a esta vida y de vidas pasadas. Y comienzo con esto que me llamó mucho la atención. Adriana Alejandra de la Paz Meneses Inver. No te faltó. Soy María Adriana Alejandra Fernanda de la Paz. Entonces, María Adriana Alejandra de la Paz Meneses Inver. Eso, ahí tiene que haber una historia, o lo corriges otra vez el nombre. Sí, hay una historia. Yo nací en París y mi papá era diplomático en ese momento, y ellos siempre me dijeron que los 5 nombres eran porque había que registrar al bebé a los 5 días y ellos no se habían decidido. Entonces pusieron los 5 nombres. Y el de La Paz es porque el 8 de mayo es el aniversario, se festeja en Francia la salida de los alemanes de Francia, de París específicamente, y lo llaman el Día de la Paz. Entonces nací el 8 de mayo de La Paz. Entonces el nombre completo es, lo repetimos otra vez. Es María Adriana Alejandra Fernanda de la Paz.
Nada más Y nada siempre menos. todo el mundo me conoce como Adriana. O sea, acá uso el María porque es mi primer nombre y no me queda otra porque formalmente es María. Pero en Venezuela nadie me dice María. Y en ese pasaporte, ¿cómo No, entraron todos esos nombres? Solo dos. María Adriana. Y aquí Sí. en la Estados partida de Unidos, nacimiento sí están todos. qué cómico. Eso me sorprendió aquí solo tantísimo dos. también. Sí, María a mí. El Adriana. María me sorprendió. Sí, pero bueno, porque yo nací en una casa laica. Sin duda, pero, ¿sabes? Entre la El elección de María tantos era porque le nombres. gustaba el nombre María, sin ningún otro significado religioso. Sí, no, Pero fascinante. mi hermana menor se llama Mariana Marta Daniela y toda la vida ha sido Daniela. Y a ella sí le costó muchísimo lograr que le pusieran los 3 nombres ya adulta en la cédula, porque solo había 2, siempre 2 y 2 en el pasaporte 2. Hace unos años es que ella logró los 3. Imagínate. Qué historia. O sea, ya nada más con ese nombre ya pensamos, aquí hay algo obviamente que contar y muy interesante que, bueno, que no se decidían cuál nombre, ¿no? Con cuál nombre registrar. Pero bueno, a mí me encanta que escogieron Adriana, me encanta. Adriana, con ese te sientes identificada. Totalmente, sí. Y en temas de signos de, por ejemplo, si yo te digo que tu ascendente es Virgo. Virgo, yo pensé que era Libra siempre. Porque ese es el contraste de la astrología tropical, que es la que nosotros conocemos en este lado del continente, y la védica, que tiene cálculos más precisos astronómicos. Imagínate. Sí, entonces tu ascendente es Virgo, tu sol es Aries. Tampoco hubiera... Están unos muy cerquitas del otro, ¿ok? No es que están distantes, o sea, obviamente tienes energía. Son distintos. Sí, y tu luna es Tauro. Y quizás sepamos las características de los signos, ¿verdad? Porque los hemos escuchado muchísimo en la astrología occidental, pero las estrellas siempre nos dan como un poquito más de información del alma de esa persona y de sus karmas, de lo que viene a realizar a esta vida. Y aunque suena interesante que veo que has cumplido un legado, el legado de tu madre, que siento no, lo dice acá la carta astrológica, que de alguna manera fue un pacto que se hizo en otras vidas, que fueras tú la encargada de seguir ese legado, pero lo más interesante es también de darle cierre a ese legado un poco para vivir como Adriana, o sea, como la vida de Adriana, de ahora en adelante. ¿Sientes algo así? Bueno, no sé si vieron que mi mamá también es 8 de mayo. Sí. Bueno. Además que nacieron el mismo día. Sí. Bueno, yo desde que me gradué, estudié comunicación social y el posgrado fue en arte. Entonces, pero en esa parte de formación tenía claro que eso era lo que me apasionaba. Pero arranqué como periodista y estuve muchísimos años solamente como periodista y que la fuente era al principio música. O sea, siempre fue cultura, pero no artes plásticas al comienzo. Y una vez que me mudé a Estados Unidos en los 80, o sea, yo me vine acá en los 80 y después me devolví a Venezuela. Ahí fue que me entré y empecé a trabajar en el Museo de Filadelfia y empecé a formarme en la parte de arte. Y con mi mamá, bueno, me tocó acompañarla en casi los últimos, creo, 20, 15 años de su vida, en todo, no solo en la parte de acompañarla a todas las cosas sociales, sino toda la parte profesional, inclusive fuera de Venezuela. Entonces, claro, eso me dio una formación, una cercanía muy rica y que me fue, esa pasión que ya tenía fue creciendo y nada es casualidad, pero el hecho de que por circunstancias empecé también en la parte institucional ligada a las artes plásticas, o sea que fui directora de cultura de Caracas, fui fundadora y directora del Museo Jacobo Borges, cosas que en principio no lo había contemplado. Nunca lo había pensado, o sea, yo no pensé que se iba a hacer, pensé que iba a ser más hacia la comunicación,
mi camino profesional y no tanto a la parte cultural ligada a la gerencia cultural. Lo que pasa Pero es bueno, que la vida me fue la abriendo carta, esos caminos. sí, es la carta que lo dice y se llama en sánscrito un Rina Bandhan, que son como deudas y acuerdos kármicos. Nacieron el mismo día, obviamente no es casualidad, y esto pues lo explica, son deudas kármicas, protección mutua también, aprendizaje compartido, y esa conexión que tenías con ella pues de alma era muy fuerte y muy antigua, o sea, de vidas pasadas. Y lo bonito es que no necesariamente romántica esa relación, no mucho, digamos, demostración de amor y afecto, sino más bien una infancia... De constancia. Sí, de constancia, de disciplina, también un poco muy mental. Y eso habla, el Rina Bandhan, de algo que hay que continuar, completar, transmitir. Por eso es que te lo digo, que sí, es como ya estás cerrando ese ciclo un poco para dedicarte un poco más a ti también. Claro, pero a la vez sin dejar lo del legado, porque yo, o sea, también algo que surgió, quizás en Venezuela no se hubiera hecho de esa manera, pero como me mudé acá y a pasar, bueno, tenemos una situación país, o tenemos una situación país en que parte de su legado se estaba perdiendo. Porque tú hablabas o sea, nosotros hicimos una cantidad de eventos por los 100 años de mi mamá, que fue en el año 24, y en varias universidades, y preguntándole a la gente joven, se quedaban en blanco, no sabían quién era. Porque bueno, tienes una situación en que ya no está el nombre en el museo, el programa de televisión tiene añales que salió del aire, la radio falleció, y bueno, había como una intención de desaparecer. Entonces, como yo empecé, inclusive estando mi mamá viva, a digitalizar el archivo, tanto de mi mamá, mi papá, y de Carlos, mi padrastro, Carlos Rangel, claro, surgió todas las posibilidades del archivo, un archivo muy complejo, en que está no solo la parte de la institución, sino que toda la parte periodística, también la parte de televisión, que es un reflejo del país, un programa que duró 30 años. Sí, lo recordamos. Entonces, bueno, surgió que parte se vino a la Universidad de Miami, a otra parte a la Universidad Católica, la biblioteca. Entonces, han surgido en los últimos años una cantidad de proyectos que tienen que ver con el legado. Entonces, a pesar de que sí, Adriana está ahí, también está presente, y quizás más presente que antes, el legado de mis padres. Pero esa decisión de que el legado continuara fue tuya. Fue mía. Que eso es muy... hay una diferencia... Es un trabajón impresionante. Pero mira, Ariana y el Virgo, hay una diferencia bien importante, que esa haya sido una responsabilidad que te hayan, ¿sabes?, otorgado, a que tú hayas decidido. Eso es una cosa extraordinaria, ¿no? Tus hijos sienten ese llamado a seguir... Sí, bueno, legado. porque primero que ellos tuvieron la suerte de que mi mamá vivía conmigo en los últimos años y estaban todo el tiempo presentes y vivieron esa parte inclusive en Venezuela y todo lo que significó, fueron al museo. Y acá, bueno, han sido parte de todas estas actividades, eventos, etcétera, que hemos Más hecho. estudiaron en la misma universidad donde está la... Sí, claro. Y bueno, y en la universidad ahorita, en este momento, está la exposición, pues, o sea, está presente. Claro. Entonces, ellos sí lo sienten como parte de ellos, de su formación. Aparte de tus hijos, ¿tu mamá tiene otros nietos? Tiene a Almudena, que es la hija de tu Pedro, hermano, mi hermano, que falleció, que vive en España, que es chiquita. Y bueno, su otro nieto, que también, o sea, nosotros, el nombre Guillermo, que es el nombre, se repite, mi hijo es Guillermo,
Mi sobrino también era Guillermo, falleció ahorita en diciembre en Washington. O sea, Que también fue, o sea, era mucho mayor, o sea, era realmente muy cercano a mi edad. Mi hermana mayor me llevaba 15 años. Y entonces, pero él también fue muy cercano a mi mamá. Ahora, aquí en la luna sale que tienes una mente rápida de pensamiento, además naces en luna nueva. Cuando hay personas que nacen en luna nueva son personas que tienen muchísima intuición, que a veces pueden ya sentir las cosas pues antes de que sucedan. Hay personas que eso lo tienen más desarrollados que otras. Altísima inteligencia, capacidad de gestión, disciplina. Y muchas veces con esa mentalidad rápida, a veces también las palabras suelen ser no fuertes, pero muy directas. No, puede ser un poco fuerte. Bueno, no quería decirlo. La gente se queja a veces. Salud por eso. No quería decirlo o quería hacerlo. No, bueno, porque yo no me doy cuenta, pero a veces la gente bueno, no es reclamar la palabra, pero me expresan que a veces soy dura y yo ni me he dado cuenta de que he sido o directa pero bueno. Sí, es que es una estrella, que el arma, o sea, la figura es un cuchillo. Pero también todos los signos que tienes. Bueno, claro, imagínate, o sea, tienes la mezcla de Virgo también, que organizada, sistemática. Pero fíjate que qué bonito que en el ascendente, que es Virgo, tienes a esa estrella que se llama Chitra. Y Chitra es una estrella por lo general que es dedicada a los arquitectos, a los decoradores, a todo lo que tiene que ver con lo visual, con el arte, con la cocina, con escribir un libro. También es muy bueno para esas personas que tienen la energía de esa estrella. Si ven un vaso un poco mal puesto, entonces van y ponen el vaso donde tiene que estar, o ven un cuadro que está milimétricamente un poco más hacia un lado, tú vas y te gusta visualmente tenerlo perfecto. Entonces, sí. Ese es tu ojo. Sí, es como un ojo artístico que hay ahí que bueno, que hay que seguir desarrollando de mil maneras, porque además es como la estrella de la creatividad y lo tienes en el ascendente, ¿no? Imagínate. Bueno, para mí es una sorpresa. Yo sigo muchísimo lo de la carta astral, te digo, y además estoy hasta en un grupo. Ah, sí, cuéntanos, cuéntanos. No, porque yo soy egresada de la Universidad Católica y hay varias personas, bueno, dedicadas profesionalmente a la astrología. Entonces decidimos porque hay tanto interés y yo soy una de las que tiene interés, crear un grupo y tenemos un grupo que hacen cantidades de lecturas de situaciones de diversos países, de personajes, etc. ¿Pero se mantienen siempre en lo astrológico o se meten más en los arquetipos y lo junguiano? No, lo astrológico. Ah, ¿qué tal? Interesante. Bueno, yo te estaba comentando. Primera vez, mañana se lo voy a poner. Ajá. ¿Qué cosa? De que obviamente hay una confusión. No es una confusión. No. Bueno, que hay otra lectura. Hay otra perspectiva. Claro, pero pareciera que esta lectura refleja mejor. Qué interesante. Mira, ¿ves? O sea, bueno, en lo particular nos atrapó, puedo decir que me atrapó porque sí había probado las otras astrologías, no son malas ni buenas, son maravillosas las dos. Sin embargo, pues esta astrología viene de los libros sagrados de la humanidad, que son los Vedas. Entonces, bueno, era lo que sabios y rishis canalizaron hace miles de años antes de llegar a este lado del mundo, y hay una información mucho más precisa, accurate, sobre las estrellas, además con cálculos astronómicos, con plataformas que no lo hago yo, automáticamente ya te sacan exactamente el cálculo astronómico de poquitos grados y todo, y eso no quiere decir que no tengas una energía del signo que pensabas que tenías. Los tienes, porque al final todos tenemos energías de esas 12 casas. Al final la idea no es separar ni es dividir, al final la idea es unir. Y eso es lo que hace la astrología védica, porque todos pasamos por esas 12 etapas de nuestra vida, desde que nacemos con Aries hasta que terminamos en Piscis y cerramos nuestro ciclo de vida. Entonces, es una astrología súper interesante, son 27 estrellas, cada una con una personalidad diferente, con sus luces y sus sombras, al igual que los planetas. No es que señalamos ni encajonamos a un solo signo, sino que le damos la posibilidad de también ver un poco más allá de lo que hay detrás de la montaña.
Y es bien interesante, la verdad. No, veo, increíble. Sí. Qué Voy a chévere. profundizar. Bueno, además es que me parece muy lindo que uno en el transcurso de su vida puede irse identificando con esa información más que si te lo hubieran dicho hace 10 años o hace 20 años. O sea, tiene que ver mucho también con el momento en el que estás, ¿no? Bueno, y con la sensibilidad que en ese momento uno está viendo las cosas que Sin duda. obviamente en distintas etapas de la vida no lo tienes. Y como tú dijiste, pues tú pensaste que ibas a incursionar en el camino de las comunicaciones y el periodismo y la vida te fue llevando más hacia el arte, ¿no? Claro, bueno, y se producen oportunidades o el hecho de que, bueno, que no cambiaron las cosas, me vine, ya tienes otra situación. Sin duda. Y bueno, surgen, se abren caminos en momentos o lugares insospechados. ¿En cuántos países has vivido? No, bueno, en Francia viví Puntualmente, meses. Puntualmente. Después, cuando yo tenía 12 años, nos fuimos un año a Inglaterra para que Carlos Rangel terminara del libro del buen salvaje al buen revolucionario. Volvimos a Venezuela en el 82. No, me vine, estaba casada por primera vez, no sé, tengo 2 matrimonios. Y nos fuimos primero a Filadelfia 4 años y después 3 años a Washington, D.C. Me devolví a Venezuela y estuve hasta el 2015. Ok, o sea, en el 2013 estabas en Venezuela. Sí. Ok, ¿y qué pasó en ese año aproximadamente? Esa época del 2013, por ahí, ¿qué recuerdas que pasó en tu vida? Un cambio, no drástico, pero sí un turning point, algo importante por esas fechas, como por ejemplo uno recuerda el 2020 muchísimo. Sí, exacto. Oye, no recuerdo exactamente. Porque cuando está ese planeta allí, en esa fecha, ese año, nos indica que hubo un acontecimiento importante. Puede haber sido un divorcio, puede haber sido una mudanza de país, puede haber sido la partida de un ser querido, algo que transformó tu vida y que te hizo como pensar, Ya recordaste. Bueno, hay algo que quiero, algo bueno, más allá de esto. De 2014 falleció mi hermano. Ya. Y eso para ti fue un punto Sí. de afincarte, no, o sea, fue como decir, quiero algo más de lo que se ve con los ojos. Quiero Fue realmente para toda la familia, para mí como hermana fue terrible, y para mi mamá como madre, pero como para toda la familia fue realmente algo que nos hizo cambiar en muchísimos aspectos. O sea, la vida familiar cambió en ese momento para todos, para cada uno de los miembros de la familia. Y en tu espiritualidad, ¿en qué te afincaste, en qué te apoyaste en ese momento de tu vida? O sea, alguna práctica que a lo mejor te llegó en ese momento. Bueno, me volví más, a pesar de que mucha gente con este tipo de cosas le da un poco la espalda a lo espiritual, en este caso, no, yo traté de buscar algún tipo de consuelo en la búsqueda de Dios o de alguna manera de sentirnos un poquito más tranquilos y menos angustiados con la pérdida. Claro, o sea que de esa manera tú sientes que espiritualmente empezaste a crecer, algo se creó, algo se gestó nuevo dentro de ti, ¿no? Sí, bueno, me abrió de una manera mucho más, digamos, tranquila a buscar sosiego de que bueno, que hay otra cosa, de que las cosas en cierta manera pasan por algo y que uno debe tener resignación. Es que la palabra que no me gusta es resignación, pero hay un plan, de sentirte pues, tranquilo. claro. Aceptación. Porque cuando una persona cercana que no tiene además la edad ni nada para que tú pienses que va a fallecer,
al principio es como una negación bueno, una rabia. Pero bueno, uno aprende también a vivir con la realidad y poco a poco vas aceptando y buscando alternativas que te dan paz y búsquedas como la astrología, por ejemplo. Como la astrología, exactamente. Que es muy interesante porque te estaba diciendo que dentro de mi análisis, el arcángel que dentro de mi cosmovisión te acompaña es el arcángel Janiel, que es un arcángel que está muy relacionado a la feminidad, a la gracia, pero también es el arcángel más esotérico. Y entonces, o sea, me pareció, porque yo que tengo como una visión de ti, ampliarla así, se fue como wow, ¿no? Y es muy venusiano y tiene una conexión con la luna, pero entonces dentro de ese análisis, el chakra es un chakra que está conectado con encarnaciones, o sea, con vidas pasadas. Entonces es interesante porque estamos hablando de cómo estas almas que nos acompañan trascienden, pero dentro de esa cosmovisión el pasado, presente y futuro coexiste. Entonces ese grupo de almas siempre está contigo. Pudo haber estado contigo en el pasado, estuvo en tu presente, estará en el futuro, porque son como conexiones que se perpetúan, ¿sabes? Dicen que uno viaja con ese mismo grupo y que van cambiando roles dependiendo en la vida que estés dentro de mi cosmovisión. Pero me hace total sentido que este grupo de almas que forma parte de ti te acompañan y te seguirán acompañando. Eso me encanta. Es que es una manera muy bonita de verlo, que cuando trascienden, pues, ¿no? Claro. Uno no tiene la capacidad ahorita de entender cuáles son las razones, pero a mí me da paz pensar de que se vuelven a encontrar o que ya vienen caminando juntos desde otros... Eso es una de las cosas que a uno le da mayor tranquilidad. Pensar que eso es así, que hay unas posibilidades de reuniones y que siempre te rodea como Sin duda. Esa protección y esos acompañantes y especiales. Eso es muy lindo también en tu función de que el legado se siga perpetuando, porque es una manera de mantenerlos presentes. El legado se perpetúa de una manera que sale ahí muy claramente en la carta astrológica, o sea, además es un acuerdo kármico de otras vidas. Está como que súper claro, porque es que las señales han venido desde el 8 de mayo, desde las fechas de nacimiento, y yo viendo la carta decía, wow, o sea, ¿por qué nacen el mismo día, no? Bueno, según mi mamá, totalmente planificado. Bueno, habrá sido planificado, a lo mejor ella eligió. Bueno, en esa época no tenía la manera de planificarlo, pero, o sea, ella siempre dijo, no, es que... Es ella, es Adriana. ¿Qué número de hija eres tú? La segunda. La segunda. Claro, y segunda hembra. Sí, pero nosotros somos todos hijos del mismo papá y mamá. Ajá. Pero Sara nació, o sea, ellos están recién casados. 15 años después nací yo. ¡Ah, wow! Bastante, Daniela, mi hermana, año y medio después que yo, y Pedro, año y medio después que de Daniela. O sea, que fue donde ella somos nosotros tres pegadísimos. Claro. Qué interesante. Mira, tus chakras también son como esos obstáculos o esos nudos kármicos que los chakras pues nos dicen a nivel energético que debemos trabajar más. Y lo interesante es que en el plexo solar es donde mayor concentración tienes allí de energía que hay que desatar o limpiar o purificar, y en el chakra de la garganta en un 27%. ¿Sí? Entonces, claro, esos dos chakras, el paso entre esos dos es el corazón. Es bien interesante que aunque el corazón obviamente hay que trabajarlo, pues hay algo aquí que nos dice que aún no ha salido, o sea que sigue estancado allí a nivel energético, algo en el plexo solar. Es interesante porque de ahí sale todo lo que tiene que ver con autoestima, con inspiración, con fuerza, con determinación. O el exceso de... O sea, es como es el imbalance. Sí, entonces hay que trabajar algo allí
en ese chakra específico y acá, que generalmente siempre temas con la garganta, siempre uno aconseja chequearse tiroides, paratiroides, todos esos temas, el tema de lo que hablas, de lo que no hablas, de lo que callas, de lo que de lo que hablas de expresas. más. O sea, ese saber, ese equilibrio, ¿no? Es importante. Hay prácticas para eso, que podemos hablar después. No sé si les interesa al público, pero hay prácticas muy interesantes como el canto de mantras, desarrollar ese tema de la voz. Canto es importante, estimular el nervio vago, duchas de agua fría o saunas de agua caliente. O sea, hay muchas maneras de poder ir trabajando en eso. Ya que descubrimos que te interesan tanto estos temas. No, a mí me interesa muchísimo, de verdad. O sea, no te imaginas cuánto. Interesante, sí. interesante. Sí. Y tu mamá, siempre tan mesurada en las cámaras, tan directa, Eso sí. tan literalmente sin pelos en la lengua, ¿no? Bueno, y no sin sé si han miedo. visto que han salido, o sea, todo el tiempo salen, hay varios grupos, pero además que yo hice lo del canal YouTube de Sofía Higuera, pero hay varios grupos que están trabajando el legado de la memoria en Venezuela, o sea, fuera de Venezuela, pero sobre Venezuela. Y sacan constantemente los programas de televisión, segmentos, igual que sacan de Arturo Uslar. Y es increíble la manera tan directa de entrevistar. Total. Que no era tan común. No, y nunca nos deja de sorprender lo culto, ¿sabes? La palabra perfecta, sin perder, ¿sabes? Controlando la emoción. Si va a ser una pregunta incisiva, siempre con una clase, ¿cómo era ella tras bastidores con ese manejo de la comunicación? Bueno, a nivel familiar, no es que fuera, nada más siempre fue una persona muy pegada a sus hijos, súper. O sea, la gente se asombra porque creen que no tenía tiempo. Sí, bueno, pues una gran profesional, claro. Una mujer que trabajaba desde las 6:00 de la mañana hasta tarde en la noche. Uno piensa que no le dedica tanto a sus hijos. Pero ella fue una súper mamá. O sea, realmente una cosa obsesiva de estar todo el tiempo pendiente, nerviosa, de llamar, inclusive estando casados con hijos, 20 veces al día. O sea, es una cosa que hay otras personas que no lo resisten. O sea, es muy presente. Pero quizás cuando éramos pequeños no es de esas personas súper afectuosas físicamente, pero muy afectuosa y muy sus hijos eran como el centro realmente más importante, y era muy disciplinada, muy exigente, súper exigente con nosotros, de que teníamos que ser trabajadores, cumplir, puntuales, el tema de que uno no podía hacerle perder el tiempo a las demás personas, y que de verdad el tratar de dar lo máximo. O sea, si tú ibas en lo que tú fueras a estudiar, a trabajar, ser lo más eficiente, lo más estudioso que tú pudieras ser. O sea, dar el 100%. Y lo mismo en el trabajo. Entonces era, o sea, ese esfuerzo sobre nosotros mismos de estar ahí, de estar presentes, de ser quizás no el mejor alumno, pero que tú sabías que tú habías hecho todo para ser el mejor. ¿Había una rutina en casa? Todos, ¿ah? ¿Había una rutina en casa que tú recuerdes así de infancia? Nosotros, cuando nosotros nos despertábamos, ya mi mamá no estaba, porque el programa, acuérdate, salía al aire tempranísimo. Pero nosotros primero siempre almorzábamos juntos sábados y domingos.
cuando llegaban al final de la tarde, había ellos se ponían, Carlos y mi mamá, en este caso, porque mis padres se divorciaron cuando yo era muy chiquita, se ponían a leer, siempre había, todo el mundo, o sea, nosotros tenemos costumbre, todo el mundo está todo el tiempo leyendo. Claro, es un condicionamiento. Y había en los almuerzos, uno siempre tenía que estar como al tanto de lo que estaba pasando en todas partes. Claro. Entonces era, bueno, era la conversación del almuerzo. ¿Qué opinas tú de lo que está pasando acá hoy? Para nosotros era natural y nunca lo vimos como que teníamos que estar estudiando antes de sentarnos a almorzar. Pero hay amigos que hoy en día me dicen, no, y era increíble porque nos sentábamos a almorzar y entonces preguntaban y la gente, bueno, nosotros estábamos requete acostumbrados porque claro. es lo que si todos los días tú ves a dos personas recortando el periódico, subrayando porque van a entrevistar a tal persona o todo lo que está pasando, porque no es como hoy en día, o sea, tú estabas todo el tiempo con el periódico y los noticieros y... Sí, literalmente investigando. Era esa Venezuela de que te llamaban, te decían, o sea, todo era totalmente distinto hoy en día que todo lo ves en el teléfono. Claro. Entonces, estabas al tanto de las cosas, pero hay amigos que se dicen que te hacían como un examen. Y yo, ¿examen? Pero para nosotros era como esa manera de que, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué crees? Entonces, todos nos acostumbramos a esa dinámica. Y seguramente muy metidos en su biblioteca, leyendo todo el día, tocar la puerta, papá o mamá. Lo de leer todo el día pero también es como natural, no como una cosa de esas superficiales o artificiales. Era apasionado. Que tienes que parecer una cosa que no eres, sino natural. Y bueno, cada vez que se podía íbamos, mi mamá amaba el mar, entonces siempre tratábamos de pasar los fines de semana en la playa, en el litoral o en Margarita, íbamos muchísimo a la playa. Entonces había como esas rutinas que se repetían. Bueno, y ir a las exposiciones, ir a las inauguraciones. Esa pasión que ella sentía, ¿no? Los domingos de arte, que era lo usual en Caracas. En Caracas. Sí, totalmente. Domingo cultural. Totalmente. Es una de las cosas que yo les insisto acá, porque bueno, acá en general no existe el tema de ir a los espacios de arte los domingos. Entonces, que digo, oye, pero es que es perfecto los domingos, porque los domingos estás relajado, vas a ver exposiciones y después vas a almorzar. Pasa que también hay una cuestión dentro del ADN de nosotros, que los domingos en Caracas pocas cosas abrían. Y lo que estaba destinado a estar abierto era lo cultural. No, por eso te digo, lo cultural los domingos era el día que estaba todo a tu disposición. Claro, pero además que abrían las inauguraciones, claro. Era especialmente en domingo. El domingo. Sí. Pero eso se puede implementar aquí también. Alguna que otro espacio lo ha intentado, pero no hay la costumbre. Sí. Ya van los venezolanos. Bueno, es un trabajo de hormiga, pues. Educación. No, y que obviamente significa trabajar. Acá empezaron ya tienen como 2 años y pico o más, 3 años puede ser, los Progressive Art Brunch. Y son los domingos. Y la gente va de un espacio a otro. ¿Sabes que abren los espacios de arte contemporáneo? Y te mandan, hay mapas. Un programa. Entonces tú vas de un lado para otro y en cada espacio hay un brunch. ¿El arte para ti qué significa? ¿Es democrático? No, sí, bueno, totalmente para mí. O sea, porque con todas las cosas que estamos viendo ahorita, con todo el arte tan distinto que estamos viendo, con este movimiento tan revolucionario a nivel de online, de temas de inteligencia artificial o temas de arte urbano. Claro, pero eso lo vuelve todavía más democrático. Porque todo el mundo tiene acceso.
Sí. Y uno va viendo, bueno, que el arte siempre ha tenido ciclos, inclusive con lo geométrico, la abstracción, lo figurativo, la vuelta a lo figurativo, que lo hago, bueno, viendo justamente una obra figurativa, pero... Y en las escuelas de arte también los ves, las tendencias de acuerdo a las distintas escuelas, que acá, que en un momento de verdad la Florida no tenía esa importancia en sus instituciones culturales, galerías, y a raíz del COVID hay realmente un boom acá en la Florida. Tú ves nuevos espacios, exposiciones cada vez mejores, los curadores, los artistas que se están mudando. Entonces, ahí se están abriendo nuevos espacios, y con el tema de las redes y de la inteligencia artificial, cada vez más gente tiene acceso a crear. Ahora, como siempre, y todo eso ha existido siempre, quién define qué es bueno, cuáles son los gustos. Por ejemplo, ahorita hay toda una tendencia de gente que compra por internet, sin ver, o sea, sin ver la obra en persona. Inclusive se han hecho colecciones importantes, una acá en la Florida, que o sea, por lo menos todos sus inicios fueron comprando en internet. Oye, yo no me siento cómoda, o sea, yo creo que una obra la tienes que ver, que no hay manera, por más de que sea la mejor fotografía, y que hay muchísima gente que no le queda otra sino comprar por imagen, que de verdad lo ideal es pararte frente a la obra y sentirla y ver qué es lo que te dice o qué no te dice, pero esa es la tendencia. Como es la tendencia para todo, como inclusive hasta la experiencia de comprar ha cambiado, uno compra online, no estás escogiendo la fruta, te viene, o sea, hay muchísimas cosas, el mundo ha cambiado y rápidamente que a veces yo le digo, o sea, yo le digo a mis hijos, y que para mí fue impresionante cuando salió el fax, y ellos, ¿qué? O sea, es una anciana venerable, pero eso fue hace nada, o sea, para mí fue en los años 80. Todos los días hay un cambio, todos los días hay un cambio en el teléfono, todos los días hay un cambio de la manera que oyes música. Entonces, claro, te vas acostumbrando y uno se olvida lo rápido que son esos cambios. Sin duda. Y cómo te va cambiando la vida. Pero te adaptas bien a esos cambios. Bueno, en general Intentas. Creo que me adapto bien. Hay cosas que todavía tecnológicamente me cuestan, que no manejo, o sea, que me voy ¿sabes?, a la computadora para hacer una presentación, hacer otra cosa, cuando esto, o sea, mis hijos, por ejemplo, todo lo hacen en el teléfono rápidamente y no le dan mucha vuelta, y en cambio yo estoy una hora viendo. No, pero eso influye, cuando uno tiene chamos, influye en la velocidad en la que... Claro, pero ahora uno se acostumbra también, por ejemplo, con la inteligencia artificial, ¿sabes? Le pides a ChatGPT, hazme la presentación para esto. Claro. Te ahorras horas de trabajo, pero mi primera opción no es pensar en qué voy a hacer. O sea, yo arranco y después, mira, está esto. A mí la verdad es que todavía me cuesta mucho trabajo entender lo de las subastas de arte online y sobre todo esos juegos. Hay juegos que las personas, los muñequitos online, compran arte en millones de dólares. Sí. Es algo que abrir la mente a esta nueva era, a veces en esta generación, bueno. Claro, pero mira, por ejemplo, de las apuestas, que ahora está tan de moda. O sea, yo soy fanática de las redes, estoy todo el tiempo con el tema con TikTok, no sé qué, o sea, sigo muchísimo, pierdo muchísimo tiempo en eso, pero yo hace unos 10 meses empecé a ver lo de todo el mundo postando por cualquier cosa, de que si tú ibas a aparecer en la puerta como de azul o rojo. Sí, total.
Ahorita con lo del Super Bowl, Sí. con el tema, por ejemplo, del quién iba a estar, quién iba a llegar, cómo iba a llegar, qué canción iba a ser la primera que iba a cantar Bad Bunny. ¿Cómo se iba O sea, a vestir? millones en apuestas, millones. Sí, sí, sí. Pero bueno, para uno es extraño y te llama, o sea, me llama la atención, tanto así que lo estamos conversando. Pero para los chavos, Sí, se va normalizando. todo Sí. se va normalizando. Sí, sí, sí. Sí, nosotros somos los que tenemos que abrir esa mente un poco más para estar Sí. como navegando Bueno, Y pero así con esa ola. aunque yo creo que la experiencia de arte sigue siendo una experiencia íntima y personal. Ujú. Y yo creo que también tiene mucho que ver con tu criterio, con tu educación y desde qué punto de vista estás apreciando todo lo que sucede. O sea, el ser buen observador. Porque ese tema de las apuestas, o sea, eso lúdico resuena con quien resuena, ¿no? Claro, pero estamos viendo la economía. Sin Impresionante. Sin duda. Es impresionante. Uno puedes no darte cuenta de lo que está trending, porque puede ser que dentro de 2 meses sea otra cosa. Pero uno creo que tiene que estar consciente Observando. de lo que está pasando a tu alrededor. Claro. Porque uno puede vivir en una maravillosa burbuja, Claro. pero no es así. Pero el tema de arte, que es, digamos, lo que a mí me apasiona, tú ves que la gente sigue yendo a los museos. La gente sigue disfrutando de esa experiencia personal e íntima que te da el contacto con la obra de arte. Y hay cosas que te dicen algo y hay cosas que no te dicen absolutamente nada. Pero la creación, bueno, va mucho más allá, va en la moda, va en todo y así lo ves porque tienen años los museos haciendo exposiciones de diseñadores, porque la creación también, el término se ha ampliado de una manera que todo lo que lleve a un proceso de creación es parte del acto. No, y que estando allí frente a una obra, pues también puedes, es que te despierta tantas cosas, como la música, ¿no? Bueno, que es como que ves algo y te hace llorar o te hace música, reír. la arquitectura, o sea, todo lo que son procesos creativos son procesos que van más allá y que te complementan como ser humano. Son procesos espirituales al fin de cuentas. Y multisensoriales. Yo sí creo que eso va a permanecer en el tiempo porque a diferencia de las librerías o esos lugares donde antes solíamos tomarnos un café y pedir un libro que ya no existe. No, pero eso No, sabes pero que está mira volviendo. Books and Books acá en Ah, Ciudad sí, Calle. pues en qué Books and Books maravilla. tienen un bar. Qué Sí, maravilla. o Tienen sea, bar, claro, música, lo que tiene es distintas secciones dependiendo de tus intereses en Claro, en lo que hay es libros. que seguirse como Y hay reinventando. café también, o sea, Claro. tienen el cafecito. Qué bueno, pero sí siento que esa parte del contacto visual, Y humano. humano en persona, es importante y no creo que eso vaya a desaparecer a pesar No, de bueno, que... como el cine, que en un momento se pensó que Sí, iba a dejar de existir porque todo el mundo, ¿sabes?, ve Netflix o las películas en televisión. Pero el acto de sentarte, ir al cine, La pantalla. como ir al teatro, Claro. te abre, o da esa posibilidad de, ¿sabes?, simplemente de agarrar un libro y leer. ¿y qué te Que no se ha estremece? perdido. ¿A ti qué te mueve la fibra? Porque eres una persona muy comedida, digamos, no muy parca. ¿Qué te estremece a ti? No, bueno, a mí ¿Qué te una buena mueve? obra de arte me estremece. Pero igualito cualquier acto o sea, yo voy a una obra de teatro que me apasiona y que me quedo dándole vueltas y yo creo que cada proceso creativo te conmueve, te llega o no, pero cuando te llega te cambia la vida. Bueno, mis hijos para mí son el centro, o sea, ¿sabes?, lo que hacen, como les decir, que ruego a Dios que siempre les vaya bien, o sea, que sean ¿sabes?, personas de bien. Eso es una de las cosas que yo creo que la número 1 que me importan en la vida. ¿Ves en los morochos algún interés en
en llevar este legado protagónicamente. Bueno, Ana está metida, por más que dijo que ella ni de broma. Y tiene 2 años y pico trabajando en una galería de arte y también me ayuda mucho en el tema tecnológico para hacer las No cosas. sabía que estaba metida en una galería de arte. Es que Sí. eso Sí. brinca, ¿no? En todo menos arte. Sí, arte. Y Guillermo, que le gusta, bueno, él le interesa mucho, o sea, le gusta, me acompaña, pero bueno, su interés es más el real estate, la parte económica. Pero bueno, en el tiempo hay que ver cómo ya se verá evoluciona, qué claro. ocurre, porque ambos son, ¿sabes? Son morochos, Mm. son mellizos. ¿Planes en Venezuela, planes en Miami o en algún otro lugar del mundo? Bueno, yo he seguido muy en contacto con toda la realidad venezolana, voy no tan seguido como quisiera, pero voy 2 o 3 veces al año y sigo trabajando con el tema del legado con la Universidad Católica. Hicimos la sala Sofía Inver en el 24, que se inauguró, con llamado no la biblioteca. Entonces se hizo la sala de arte, diseño y arquitectura. Estoy trabajando con una exposición, que espero que tenemos 2 años trabajando con una exposición sobre una ceramista que falleció, que vivió en Venezuela muchísimos años, Seca, que quisiéramos hacer su exposición. Ya llevamos registro de obra, estamos buscando sponsors para hacerlo en Venezuela y ya tuvimos varias reuniones la semana pasada. Estoy trabajando con una posible exposición para acá, pero que todavía no la tenemos concretada, pero sobre un artista chileno. Estoy en el board del Museo de Coral Gables y bueno, en Meta Miami, y trabajamos en diversos proyectos y me gustaría y estoy bastante como pendiente, porque no involucrada directamente, con la institucionalidad cultural en Venezuela. Eso te iba a que preguntar. me gustaría que volviera a tener el nivel que tenía. Bueno, y que volviera a recuperar los nombres que tenía también, entre otras cosas. Por ejemplo. Qué bien. Sí, pero bueno, oye, es que definitivamente Venezuela era un poder en nivel cultural comparado con toda América del Sí, Sur. geográficamente. Es que no había comparación No había, en sí. los museos y Sin duda. los teatros, etc. Sin Ha duda. habido, y la infraestructura se está volviendo a recuperar. La idea es que pueda haber una programación como la que había antes. Yo creo que sí. Ay, sería Yo creo que sí. fantástico. Yo creo Sería que increíble. para que el país se logre estabilizar, la cultura y la educación va a jugar un rol importantísimo, ¿no? importante. Yo estuve en septiembre y había inauguraciones casi todos los días. No en las instituciones, sino en las galerías, Sí, en los claro. espacios. Sí, hay movimiento. Entonces decías, bueno, la gente está tan deseosa. Es que siempre nos ha gustado, Adriana, siempre. Siempre. Eso nos ha movido. Entonces tú ves, oye, concierto en la Concha Acústica, concierto acá, y en movimiento, que digo, bueno, ahí están dadas las condiciones para que se dé. Oye, esperemos que sea así y gracias de verdad por prestarnos esta parte de tu tiempo, de tu espacio, de contarnos un poco de tu vida personal, porque, oye, además es un privilegio tenerla porque pocas veces sueles dar este tipo de entrevistas, conversaciones. Quizás siempre has estado detrás de cámaras manejando el trasfondo del mundo artístico en Venezuela, ahora aquí, así que te agradecemos mucho tu visita. Por cierto que eso es una práctica del chakra de la palabra, estar más metida en estas actividades. Ah, bueno, ves. Y sabes que una nota interesante entre el plexo solar, que es desde la boca del estómago, a el chakra de la garganta, está corazón y pulmón. Y esas son todas las energías de amor, desamor, tristeza, felicidad. Eso, el trabajo está ahí, más allá de lo evidente. Ah, bueno.
Así que el trabajo continúa. El trabajo continúa, pero que bueno, increíble de verdad. Bueno, y además que no conocía esta parte de ustedes. Ay, ¿Qué ha sido? No, bueno. ¿Es verdad? Sin duda. bueno, sí. Esto surgió en una conversación de una crisis de los 40. Yo diría que un poquito más de los 40 para mí. No, ya parece, si yo cumplo 50 ahorita. Bueno, vamos a ponerle 40 y algo. Y siempre soñamos con tener un espacio que... Pero ya tenían esta búsqueda de años. No. Bueno, sí. La ¿Del teníamos. podcast? No. No, la búsqueda de la crisis la teníamos, el yoga, Claro. la meditación, veníamos en eso. Ajá. Que lo que no nos imaginábamos hace 10 años es que iba a terminar en un podcast, ¿no? Eso sí, no, ni que nos lo hubieran... Nada. Porque este es su mundo. Pero, Sí, no, claro. pero no el mío, tú sabes. Entonces, eso sí fue innovador. Y diferente, y eso es lo que queremos hacer de este podcast, invitados diferentes, conocidos, desconocidos, que inspiren a aquellas personas que están escuchando o viendo este podcast, que muchas veces uno ve como esas figuras, ¿no?, de renombre, como una Sofía Inver, y tú pues pensar cómo era Sofía Inver en su casa, qué hacían un domingo, qué comían, de qué hablaban. O sea, todas esas cosas que a nosotros nos ha dado mucha curiosidad, por ejemplo, y que nunca habíamos podido acceder a esa información. Y bueno, afortunadamente ahora nuestro público también. Ese, digamos, documental que hicieron cuando los 100 años de Sofía, ¿dónde se ve el que se presentó en Meta? El que se presentó en Meta, lo hizo Meta. Ah, lo hizo Meta. Esa es una galería aquí en Miami, para los que no Sí, saben, Meta los invitamos, Miami. esa galería es magnífica. Sí, y además que tienen una programación maravillosa. Pero hay varios en YouTube, porque está uno que se hizo en los 80 años, que lo hizo la alcaldía de Chacao, con Vale TV, con Tulio Monsalve, que es muy bello, de verdad. Eso hay que alborotarlo. Hay por lo menos 5 documentales. Qué chévere. Bastante. Sí. Y se han hecho varios después, pero el de Meta lo hizo Isabel Pérez. Si me pasas por escrito, al final del podcast, Pones el link. ponemos algunos links. Sí. No, y si te metes hay muchísimas. Pero los que escojas tú, Ok. de tu curaduría. Bueno, Claro, porque eso es una curaduría. Claro. O sea que ahora todo es curaduría. Ay, Sí. Adriana, muchas gracias. Gracias Era a un ustedes, placer. me encantó. Gracias. Realmente, Esa es la idea. la pasé muy bien. Que se Nosotras repita. también, y sí, que se repita. Muchísimas gracias por venir. Nos vamos despidiendo, Me Salió del Alma. Queremos siempre recordarte que te suscribas o que nos escribas. Siempre estamos respondiendo tus preguntas. Si tienes alguna sugerencia de un invitado especial para el podcast, para que venga acá y converse junto a nosotras, háznoslo saber, escríbenos, que siempre estamos chequeando las cuentas, recibiendo toda la información para ustedes. Así que no olvides suscribirte y gracias una vez más por ver Me Salió del Alma. Gracias por compartir este espacio. Esperamos que hayas disfrutado tanto de este episodio como nosotras al crearlo para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Me Salió del Alma, donde seguiremos compartiendo espacios de conciencia, inspiración y transformación.